Se centra en las áreas de estética, la hermenéutica y la epistemología de las ciencias humanas. Ha publicado diversos artículos académicos en revistas especializadas y ha colaborado con capítulos de libros sobre estética y teorías del arte. Autor de libros El arte como horizonte 2002, Artesanía, arte y diseño 2015 y El olvido de la cotidianidad, Artesanía, arte y territorio 2017. El nombre de la conferencia es La cocina de mi mamá. Esto es para adelante, esto es para atrás. Inicia con la Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia. Muchas gracias a Pedro por su entusiasmo en la invitación. Y debo decir que es culpa de él. De hecho, no sé si yo sea la persona más indicada para ser quien abre este tema tan interesante. Y bueno, debo advertir que lo que les voy a presentar ahora no es una conferencia en el sentido más formal o más denso del término, sino más bien que lo que quiero es señalar o proponer algunas ideas para la conversación relacionadas con el tema que nos congrega. Y más que arte y comida, el tema que me interesa de manera particular es la cocina. Y es un tema que me interesa y me ha interesado porque digamos que en los últimos años de lo que me he venido preocupando como asunto de reflexión, de indagación filosófica, en fin, es el tema de la vida cotidiana. Y cuando estamos pensando en la vida cotidiana, pues indudablemente la cocina es una de las primeras cosas que se nos aparece. El título que ustedes ven allí, Zambimbe, no es ninguna palabra, no la vayan a buscar en ninguna parte, yo la he buscado en todas partes y nunca la pude encontrar. Es una palabra que se inventó mi mamá. Cuando le preguntábamos qué era el almuerzo, pues había un día que era sancocho, había otro día que eran frijoles, y había algunos días en la semana donde el almuerzo era zambimbe, y el zambimbe era toda una sorpresa. Nunca sabíamos muy bien en qué consistía un zambimbe. Se trataba finalmente del ingenio de las mamás tratando de alimentar 7 hijos sin muchos recursos económicos, con una nevera más o menos vacía, eso cuando había nevera. En fin, en todo caso, el zambimbe fue una expresión que en la familia, entre todos mis hermanos, se convirtió en una expresión corriente para referirnos a cierto tipo de comida. La palabra la he buscado, por supuesto, y nunca la he podido encontrar. Encontré una muy cercana, chambimbe, pero se refería a un fruto, a un árbol que produce un fruto sapón, no sé qué. En fin, no le encontré ninguna conexión. Quiero empezar con esta foto, por supuesto es familiar, es la última foto en la que toda mi familia, mis hermanos, mis 2 padres, mi papá y mi mamá, es la última foto en la que estuvimos todos juntos. Unos meses, unas semanas después de esta foto, mi papá murió y entonces ya no volvimos a estar todos juntos. Y esta foto fue, por supuesto, en la cocina. Entonces, la cocina ha sido el centro de la vida familiar, es lugar de memoria. Muchas fotos familiares, en mi caso, y yo creo que en el de muchos, han tenido como eje fundamental la cocina. También quiero decir entonces que en buena medida esta charla es un homenaje a mi mamá, que ya falleció, a su memoria y a su zambimbe. De lo que les quiero conversar ahora, como les dije, no es una conferencia en el sentido formal, son 4 grandes temas, o 4 temas que quiero mencionar, a propósito de los cuales quiero hacer una reflexión. Me ha interesado el primer tópico de los 4 sobre los que quiero conversar, tiene que ver con lo que podríamos llamar la condición metafórica de la cocina. Me interesa el tema de la cocina, como ya lo decía, por el hecho de que sostiene una íntima relación con la vida cotidiana. Pero este gran tema, pues repito, me referiré a la condición metafórica de la cocina. El segundo gran tema serían algunas consideraciones muy breves, el asunto es mucho más extenso,
algunas consideraciones desde la filosofía y la sociología en torno a la cocina. El tercer tema lo quiero dedicar a la relación entre diseño y cocina, acá fundamentalmente como dos subtemas, el diseño de cocinas y los objetos de la cocina. Y el cuarto tema sería arte y cocina. Aquí lo que propongo es pasar de la cocina de las abuelas a la cocina del ingeniero, a la del chef y a la del artista. La cocina como metáfora. Primero quiero llamar la atención acerca del hecho de que la palabra cocina designa al mismo tiempo un verbo, es un verbo, una acción, se refiere también a una cosa, se refiere también a una cualidad. Cuando hablamos de la alta cocina, cuando hablamos de una cocina integral, estamos hablando de una cosa. Cuando hablamos de la cocina, de si ya se cocinó esto, no se ha cocinado. En fin, estamos hablando de una palabra que no funciona únicamente como un sustantivo, sino que depende de cómo la estemos utilizando. Lo primero que quiero mencionar en torno a este punto es el hecho de que la palabra cocina funciona como una metáfora de las cosas humildes, de los detalles, de los procesos que se ocultan por el resultado final, como cuando hablamos de, no sé, meterse en la cocina de las cosas, o es mejor no saber cómo se preparan cierto tipo de alimentos, porque una cosa es el alimento cuando ya está servido, cuando ya se ha ocultado todo el proceso, y el proceso es el que ocurre en la cocina. Incluso hasta hace mucho, bueno, hasta no hace mucho tal vez, y puede que todavía en muchos restaurantes, la cocina es lo que permanece oculto. Cada vez es más frecuente que la cocina sea algo que se hace visible. Sin embargo, la cocina por mucho tiempo ha sido lo que ha permanecido oculto. Y hay expresiones como, por ejemplo, es mejor no saber cómo se hacen las morcillas. En fin, la palabra cocina nos remite a la vida cotidiana, nos remite a las cosas humildes, a las cosas sencillas. Una segunda asociación que quiero establecer en este primer punto es el hecho de que la palabra cocina también la utilizamos para referirnos a los chismes, cuando decimos no, es que en ese departamento es una cocina. Estamos queriendo decir no que en ese departamento académico pues se dediquen a la culinaria, sino que estamos queriendo decir que allí el chisme, bueno, o sea, hay una íntima asociación entre la cocina y el chisme. Y uno podría ver esto en términos negativos, pero a mí me gustaría ver, creo que de esa asociación negativa entre la cocina y el chisme podríamos desprender una consecuencia positiva, y es el hecho precisamente de que asociamos la cocina con la palabra, de que asociamos la cocina con la vida social. Una tercera asociación que quiero establecer en este punto es la de la cocina como una maldición. Hay una expresión que me ha parecido siempre muy bonita en relación con los oficios de la casa. Bueno, dos asociaciones. Una, la misma palabra oficio, hacer oficio. Pero también, yo no sé si entre ustedes, pues si acá en Manizales, yo soy de Medellín, si acá en Manizales también sea usual esta expresión, o si es que corresponde a una, no sé si es del campo o de hace muchos años, pero en mi casa mi mamá decía hacer destino, tengo mucho destino por hacer. Entonces la palabra destino, cuando uno es filósofo, ya no simplemente se refiere al hecho de que haya que barrer la casa, sino que se refiere también a la fatalidad, se refiere también a la maldición, se refiere también al hecho de que de alguna manera es como si la cocina se viviera como una especie de condena. Y aquí hay una cosa bien interesante, porque cuando pienso de nuevo en mi mamá, y yo creo que la mayoría, si no todos, tenemos un grato recuerdo de la comida de las mamás, de las abuelas, independientemente de si fueran buenas o malas cocineras. Pero a mí hay algo que siempre me llamó mucho la atención, y es, tengo la impresión de que mi mamá cocinaba muy rico, cocinaba muy bien. Sin embargo, siempre me llamó la atención que ella detestaba la cocina, pero no la detestaba, es curioso, porque pareciera como que viviera la cocina como una especie de fatalidad, de destino, como
no aborrecía la cocina en el sentido o de que no supiera cocinar o de que no se quisiera meter a la cocina, sino más bien el de que disfrutaba cuando podía, no sé, o terminar o hacer otra cosa, pero igual en la cocina estaba transfigurada. En fin, hay algo allí que me parece supremamente interesante. La cocina como una maldición. Piensen ustedes también lo que ocurre con ciertos oficios en la cocina, que parecieran simplemente interminables. Lavar platos, yo creo que todos hemos sufrido alguna vez el asunto de que lavar platos no es un tipo de trabajo frente al cual uno pueda decir algún día que hay una obra terminada, porque nunca se termina. Entonces pareciera como una especie de condena de Sísifo. Se trata como de, no sé, de los trabajos y los días. El asunto es que justamente lo que tiene que ver como con la cocina, con la cocina en el sentido más cotidiano del término, más trivial del término, pareciera ser que justamente aquello de lo que deriva la valoración negativa de la vida cotidiana, como si en cierta manera pues superar o trascender la vida cotidiana tuviera que ver precisamente con dejar de lavar platos, con dejar de cocinar. Bueno, y cuando uno emprende una reivindicación de la vida cotidiana, de alguna manera pues también tiene que emprender una reivindicación de la lavada de los platos. Y de qué manera en la lavada de los platos o en la cocinada estamos hablando de que, no sé, cosas como el amor, por ejemplo, también se cocinan allí, también se juegan allí, y no simplemente como en la trascendencia, en el superar la inmediatez de la vida cotidiana. Y por último, la última asociación que hago en este primer tema de la cocina como metáfora es la cocina como metáfora de intimidad. No sé, llevar a alguien hasta la cocina es en cierta manera permitirle entrar en lo más íntimo. Es allí donde de alguna manera se muestran o se revelan nuestras condiciones más, no sé, más profundas. También le decimos a alguien a quien le tenemos confianza, que es una persona de lavar y planchar. En fin, se trata pues de una dimensión metafórica. Por supuesto en este instante no la pienso agotar, creo que ya, y más bien esperaría que se estuvieran disparando en ustedes algunas asociaciones metafóricas en relación con la cocina. Quiero pasar al segundo punto. En la reivindicación de la vida cotidiana me encontré algunas reflexiones muy interesantes desde la filosofía y la sociología en relación con la cocina. Para Pierre Bourdieu es significativo que el tema filosófico del gusto, desarrollado entre otros por Hume y por Kant, menciono para quienes de pronto no están familiarizados con este tema en la filosofía, los que nos dedicamos a la estética y a la filosofía del arte, nos hemos familiarizado con la idea de que en el siglo XVIII hay un grupo de filósofos que se dedican a estudiar el problema del gusto como un problema filosófico. Pero la palabra gusto, cuando Kant, por ejemplo, habla de el juicio de gusto, esa palabra gusto que es molida y machacada por los filósofos en el siglo XVIII, curiosamente es una palabra que no está asociada justamente con su raíz sensible, con la lengua. Pierre Bourdieu destaca precisamente este hecho, el hecho de que estos filósofos hubieran desvinculado el tema de su raíz sensible, del sentido del gusto, de la lengua, de nuestra capacidad para diferenciar y disfrutar matices, sabores y texturas en los alimentos, y hacen de esta expresión, el gusto, una capacidad meramente intelectual. De este tema, pues, como les decía, se ocupa Pierre Bourdieu en su libro La distinción, que pongo acá, y propone algo así como restablecer el nexo entre el concepto filosófico de gusto y su base sensual en la lengua. Hay también una autora, una filósofa norteamericana, Caroline Korsmeyer, que aparece acá, un libro suyo, no es librito, es un libro más bien gordo, que se llama El sentido del gusto, y en este se ocupa de indagar qué pudo hacer posible que uno de los sentidos menos intelectuales fuera tomado como una metáfora muy productiva en el terreno de la estética. Cuando digo uno de los sentidos menos intelectuales, caigamos en la cuenta de que
para los filósofos, ¿cierto?, desde la antigüedad, los sentidos intelectuales han sido la vista y el oído, pero lo que tiene que ver con la lengua y el olfato son como unos sentidos, no sé, de más mala familia, como que allí no se mueven cuestiones de dimensión intelectual. Y curiosamente, sin embargo, entonces, repito, el tema del gusto tiene su asiento sensible en la lengua. Entonces, estos autores, Pierre Bourdieu y Caroline Grossmayer, intentan reivindicar o restablecer esa conexión filosófica del tema del gusto con su base sensible. Hay otra autora italiana, Ricotti Francesca, que nos ofrece un recorrido por la historia de la filosofía a partir de las metáforas y alusiones a la cocina y a la comida, incluso referido a la alimentación de los filósofos. Es bien interesante porque uno, cuando está leyendo a algún filósofo muy encopetado, uno no se detiene o uno no cae en la cuenta de la cantidad de metáforas relacionadas con la cocina que hay en estos filósofos o en estos libros. Y esta autora italiana lo que hace es llamarnos la atención sobre esas metáforas. Es un recorrido muy bonito por muy distintos filósofos mostrando estas metáforas culinarias. Pero les decía que este recorrido es incluso referido a la alimentación de los filósofos, punto que recuerda una idea de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que sostenía sobre la filosofía de Kant que solo se le podía ocurrir algo así a una persona con problemas estomacales. Digámoslo en estos términos, algo así como que pensamos lo que comemos o pensamos como comemos. Pero hay otra referencia antigua y muy interesante en la República de Platón. Tiene que ver con un cuestionamiento sobre la manera como Sócrates está pensando la condición humana, ya que al final, como dice Adimanto, con quien está conversando Sócrates en este diálogo, está proponiendo, dice Adimanto, le dice a Sócrates, que lo que él está proponiendo es una república para cerdos, o está pensando a los seres humanos como si fuéramos almas puras, atrapados en la cárcel del cuerpo y arrastrados por sus necesidades. De ahí que piense la república Sócrates solo en función de la satisfacción de las necesidades animales básicas y que considere que todo lo demás es un lujo y un exceso, causa de la degradación del alma y causa de las guerras, dice Platón, pues Sócrates. Pero la pregunta es si en realidad somos eso. Sócrates, me parece a mí, confunde la dignidad humana con la comodidad y el lujo. Cuando comienza a repartir en la república los oficios humanos, en esa república pues ideada, lo hace solo teniendo en cuenta las necesidades primarias y dice que se necesitan unos que se dediquen a cultivar la tierra, otros a tejer y hacer vestidos, unos a hacer herramientas, otros al comercio, y al final de su listado, Adimanto, con quien está conversando, le objeta que parece, como ya lo decía, una república de cerdos, ocupados solo de satisfacer las exigencias básicas de comida y cobijo. Pero, le dice Adimanto, la gente, a diferencia de los animales, necesita camas donde dormir, mesas para comer, y no come solo cebollas hervidas, sino que cocina platos y manjares. Y esto es lo que contesta Sócrates. Aquí voy a leer un fragmento del diálogo. Ya comprendo, dice Sócrates. No se trata meramente de examinar cómo nace un Estado, sino también cómo nace un Estado lujoso. A mí me parece que el verdadero Estado, el Estado sano, por así decirlo, aquí está hablando Sócrates, es el que hemos descrito, pero si vosotros queréis, estudiaremos también el estado afiebrado, el estado enfermo. En efecto, para algunos no bastarán las cosas mencionadas, ni aquel régimen de vida, sino que querrán añadir camas, mesas y todos los demás muebles, y también manjares, perfumes, incienso, cortesana y golosinas. Y no se considerarán ya como necesidades solo las que mencionamos primeramente, o sea, la vivienda, el vestido y el calzado, sino que habrá de ponerse en juego la pintura y el bordado, y habrá que adquirir oro, marfil y todo lo demás, y más adelante dice que habrá que contratar entonces pasteleros, cocineros, en fin. Pero ¿cuál es entonces la concepción? Acá, bueno, hasta allí lo que dice Sócrates, y pregunto yo, ¿cuál es entonces la concepción que tiene Sócrates de los seres humanos? ¿Quiénes somos? ¿Tiene algún sentido y finalidad nuestra existencia? No somos espíritus puros, no somos ángeles atrapados en la cárcel del cuerpo.
Somos seres de carne y hueso, somos un animal que además de instintos, tiene también sueños y deseos. Somos mortales, un animal que sabe que se va a morir y sin embargo, de ese saber extrae toda la fuerza para vivir. Como cualquier otro animal queremos permanecer y prolongar la especie, pero también somos un animal que persigue todo el tiempo una cosa muy extraña, vivir bien. No solo buscamos satisfacer las necesidades biológicas, sino transmutarlas en expresión de nuestra voluntad y libertad. No queremos pues solo permanecer, sino ser felices o mejor, para que no suene muy idealista, estar alegres. Es sorprendente la similitud que podemos encontrar en esa crítica con la situación actual. Según Platón, entonces, un estado enfermo es aquel que ha rebasado la satisfacción de las necesidades básicas y ha generado una enorme cantidad de necesidades artificiales. Un estado lleno de gentes que requieren de lujos y de comodidad, y esa es, dice Sócrates, la causa de la guerra y de las injusticias. Esta situación genera ambición. Parece que Platón sigue teniendo razón incluso hoy. Sin embargo, y sin pretender objetarlo, cabría preguntar cuál es realmente el límite entre la dignidad humana y el lujo, porque de todo el listado que se hizo, en cada caso cabe hacer esta pregunta. Comer en una mesa y cocinar y condimentar un pollo, lo siento por los vegetarianos, no constituyen de por sí un exceso enfermizo, es más bien la manera como los seres humanos podemos transmutar las necesidades animales en ejercicio pleno de libertad. Hay una diferencia abismal entre un cadáver de pollo y un pollo frito, entre comer acosados por el hambre y la necesidad y comer por el gusto de hacerlo. Sócrates tiene razón en algo clave. El problema está cuando se disocian lo conveniente y lo placentero. Ese es uno de los dramas de nuestros días. Han dejado de coincidir lo saludable y lo delicioso. En Colombia decimos, por ejemplo, que todo lo que es bueno o hace daño o engorda. Habría que decir que, si es cierto lo que yo quiero plantear, tal vez entonces hubo una época en la que coincidían lo saludable y lo agradable. El tercer tópico del que me quiero ocupar ahora es el de las reflexiones que me he encontrado en relación con el diseño. Solo quiero mencionar dos aspectos, porque el tema es mucho más extenso de lo que por supuesto alcanzo a presentar aquí ahora. Dos aspectos, uno en relación con el diseño de cocinas y otro en relación con los objetos de la cocina. Sobre el diseño de cocinas quiero mencionar a un diseñador alemán, Otto Eicher. Él es diseñador gráfico, pero se dedicó bastante, fue una de sus pasiones, el diseño de cocinas, curiosamente. Y la idea que él sostiene, este diseñador alemán, de que la cocina no se debe diseñar como un espacio meramente funcional, porque la cocina es sobre todo un espacio vital, un espacio de encuentro, un espacio social. Caigamos en la cuenta de que el arquitecto y el diseñador contemporáneo, cuando piensan la cocina, la piensan fundamentalmente en términos de funciones abstractas y en términos enteramente cuantitativos. ¿Cuántos metros cuadrados se necesita para poner la nevera, el lavaplatos, la estufa? ¿Cómo minimizar los movimientos dentro de la cocina? ¿Cómo lograr que dentro de, no sé, en 60 metros cuadrados o 40 metros cuadrados que tendría que tener el apartamento o el apartaestudio pueda caber una cocina a la que le quepa? En fin, entonces para el diseñador y para el arquitecto la tarea es enteramente cuantitativa. Sin embargo, dice Eicher, lo que se le olvida a este diseñador y a este arquitecto es que la cocina, más que un espacio únicamente funcional, una máquina para cocinar, digámoslo así, es un espacio de encuentro. La cocina, cuando realmente estamos en la cocina, estamos conversando, estamos compartiendo, de manera que habría que pensar la cocina no únicamente en términos de cómo acomodar allí en una determinada cantidad de metros cuadrados unos ciertos aparatos o cómo maximizar las tareas propias de la cocina, sino que habría que pensar la cocina desde la misma lógica que se piensa un espacio social, un espacio de encuentro o un espacio en el que se comparte con otros. Sobre los objetos de la cocina, quiero mencionar
la tesis de una estudiante a quien tuve el enorme gusto de dirigirle su tesis en la maestría en diseño, Sandra Bustacara se llama. Pedro la quería invitar, pero no fue posible concertar finalmente que ella viniera este día a acompañarnos. Pero quiero citar un parrafito de su tesis, porque la tesis de ella, su tesis de la maestría en diseño, la quiso dedicar justamente a los objetos de la cocina. Básicamente, la idea que sostiene Sandra Bustacara en esta tesis es que los diseñadores finalmente están diseñando objetos para unas cocinas en las que nadie cocina, digámoslo así. Y es curioso, ahorita estoy haciendo un rediseño, una reconstrucción de la cocina de mi casa, y es muy simpático porque el diseñador de la cocina, o sea, el fabricante de la cocina, le he preguntado acerca de su propia manera de vivir la cocina que él tiene en su casa, porque él no solamente es a las cocinas que vende, él también tiene cocina en su casa. Y me ha parecido muy simpático porque él está extrañadísimo como de los usos que mi esposa y yo le damos a la cocina, porque la usamos para cocinar. Entonces es como si la cocina fuera simplemente un espacio en donde hay que ver cómo se pueden esconder las cosas en la cocina para que nadie las vea, para que la cocina siga apareciendo todo el tiempo como una cocina de revista. Si ustedes ven las cocinas que aparecen en las revistas de arquitectura, nada está fuera de lugar, no hay un plato, nada está sucio, como si la cocina fuera, un espacio completamente aséptico, donde la función del diseñador fuera encontrar la manera de que no se vea el mugre, la sangre, nada, que no huela a nada. Bueno, hay aquí algo también que me parece como enfermizo en relación con la muerte. Ya me quedan 5 minutos, Virgen Santa, voy a correr. Bueno, voy a leer lo que dice Sandra. No, voy a saltarme lo que dice Sandra para llegar a otro asunto más interesante. Yo creo que ya pude mencionar, lo que quería decir acá es básicamente el hecho de que la cocina contemporánea no es una cocina para cocinar. Y los objetos de la cocina contemporánea, los objetos de diseño en la cocina contemporánea son más objetos para presumir que para cocinar. Volviendo a la anécdota de la cocina que nos están haciendo, no hubo Dios posible para que hubiera cómo instalar en esta cocina una máquina de moler. Para este diseñador es inconcebible que hoy en día, en el siglo XXI, alguien quiera hacer una arepa moliendo el maíz con sus manos. Bueno, venden arepas en el supermercado, venden areparina, en fin. Es inconcebible y no es posible, no hubo Dios posible de que hubiera cómo instalar en la cocina una máquina de moler. En cuanto al cuarto tópico, quiero mencionar, que sería el de la relación entre arte y cocina. Acá quiero mencionar primero, la perspectiva del ingeniero de alimentos, donde lo que quiero destacar en relación con esta persona, con esta relación con la cocina, es la estandarización y la simulación, de cómo en el caso del ingeniero de alimentos, el gran logro tiene que ver con conseguir que todos los alimentos sean estandarizados, sean el mismo, que la sopa de tomate se pueda producir en una cadena industrial y que todas las latas de la sopa de tomate sepan exactamente igual. La clave, se me ocurre pensarlo, para que todas las latas de tomate sepan siempre a lo mismo, es tal vez que no tengan tomate. La cocina del chef. En el caso del chef, diseñador de experiencias, cocina de autor, cocina molecular. Acá lo que quiero destacar es el hecho de que se trata de una comida que no alimenta, se trata de una mirada puramente estetizante de la comida. En el caso del artista, de la cocina del artista, de la relación entre arte y comida, podríamos decir, lo quise subtitular con la comida no se juega, encontramos, y bueno, es simpático porque de hecho si ustedes se meten en internet van a encontrar que ha habido una buena cantidad de exposiciones en relación con este tema, tanto de la cocina o de la comida como objeto de las artes, como también de la comida
como materia prima de algunas obras. Acá me permití traer algunas de ellas, no me voy a detener, bueno, ya ustedes podrán consultarlo más grande, pues más con mayor detalle. Traje simplemente algunas obras de artistas en donde la comida es utilizada como materia prima. Quiero terminar con la cocina de mi mamá y de las abuelas, donde lo que quiero destacar es el hecho de que la cocina es entendida como una experiencia plena de vida en la que se comparte con otros. Hay una íntima conexión además entre la comida y la memoria, la comida y el cuidado, la comida y la formación moral. Con la comida no se juega. Tantos niños con hambre y usted dejando comida, o se la come o se la unto. Está además el hecho de que la comida tiene una dimensión festiva. No sé, para todos diciembre no es lo mismo si no lo pensamos o si no lo asociamos también con algún tipo de cocina. Y cierro con esto. La cocina, la racionalidad y el tiempo. Ya voy a cerrar. Bueno, estas son reflexiones rápidas. Desde la perspectiva del ingeniero, entonces asociamos la comida con la velocidad, la comida rápida. Asociamos también este tipo de relación con la comida con una visión puramente calculadora, la comida reducida a proteínas, carbohidratos, calorías. Se trataría de una concepción puramente abstracta y saludable de la cocina. Desde la perspectiva del chef, estaríamos hablando de la experiencia entendida en términos de instante, de la experiencia estética como algo absolutamente individual que no involucra el cuerpo en su totalidad. A un restaurante de estos de comida molecular, por ejemplo, no se entra cuando se tiene hambre, o después de ir allí es mejor ir a buscar comida en otra parte, lo que pasa cuando uno va a un restaurante francés o algo por el estilo. Aquí se trata de una racionalidad meramente estética, de lo meramente agradable. Hay que comer muy poquito para no ir a llenarse además, porque se trata de poder probar de todo. Desde la perspectiva de los artistas, entonces la relación del tiempo y racionalidad es la del espectador pasajero, el paseante, una experiencia puramente visual. Y desde la perspectiva de las abuelas, es la comida lenta, es la comida como experiencia social y comunitaria, la comida como experiencia íntegra, corporal, la comida como alimento material y espiritual, la reintegración de lo saludable y lo agradable. Se trata de una racionalidad analógica, de una racionalidad que opera desde el cuerpo, desde las manos, y no desde la pura abstracción del entendimiento. Bueno, y dejo allí. Muchas gracias por la paciencia.